cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en sus promesas fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso le sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz. Buenos días, mis amados hermanos. Damos muchas gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos da por este medio de una vez más alabar y glorificar su nombre. Y vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración de hoy, domingo 13 de septiembre, con el llamamiento a la adoración que encontramos en el Salmo 18, los versículos 2 y 3, que dicen de la siguiente manera: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de salvar, y seré salvo de mis enemigos. Amén. Con este pensamiento seguimos delante de nuestro Dios. Con mucho gozo, hermanos, ustedes allá en sus hogares también, acompáñenos entonando con mucho gozo el himno número 22, a nuestro Padre Dios. Gracias, Padre, porque en este momento podemos estar
en comunión contigo, dedicándote este culto. Te pedimos, Padre, que tú estés aquí en medio de nosotros y en cada uno de los hogares donde en este momento también están congregados, Señor, y unidos por esta transmisión para que juntos te alabemos y te glorifiquemos. Bendice la lectura de tu palabra, Señor, perfecciona nuestras alabanzas y permite que todo en este culto sea de tu agrado, Señor. Gracias en el nombre bendito de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, con mucho gozo, seguimos alabando el nombre de nuestro Dios con el himno número 26, Cantar al Señor. Vamos a escuchar lo que nos dice el Salmo 11, versículos 4, 5 y 7. Dice así: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Con este pensamiento, traigamos ante nuestro Dios todas nuestras faltas. Esta oración la hará nuestro hermano Carlos Martín. Oremos, hermanos, a nuestro Dios, inclinando nuestros rostros y pensando y uniéndonos en su espíritu. Alabamos y glorificamos tu nombre, eterno Dios, en este día en que nos permites estar en tu casa de oración y estar en comunicación, Señor, con todo tu pueblo. Te damos gracias, Padre, porque tú has tenido a bien permitirnos, Señor, acercarnos al trono de tu gracia
a través de tu Hijo Jesucristo, para reconocer, Señor, delante de ti, que aún somos débiles, reconociendo también, Señor, que hemos hecho lo malo, y recordando, Señor, tu palabra que hemos escuchado, en la cual tú nos dices, Señor, que tus ojos están sobre cada uno de tus hijos, que tú nos ves, tú nos conoces, y ante ti, Señor, estamos completamente desnudos, no pudiendo, Señor, esconder a tu vista ninguno, Señor, de nuestros pecados. Sabemos que tú nos conoces, Señor, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces, Señor, lo que hay en el interior de nuestro corazón, y como tu palabra lo dice, Señor, que nuestro corazón es muy engañoso. Señor, si tú no moras en él, podemos caer en muchas transgresiones de tu ley. Por eso, Padre, en esta hora venimos ante ti para pedirte que tengas de nosotros misericordia y perdones cada uno de nuestros pecados, Señor, cada una de esas tentaciones en las que hemos caído tal vez, que son de diferentes maneras. Tú las conoces. También, Señor, te pedimos que tú toques nuestro corazón, lo limpies, lo hagas sensible delante de ti, para que reconozcamos, Señor, lo que es malo, lo que te desagrada, y no lo hagamos, Señor. Danos fuerza de voluntad, pon en nosotros, Señor, fe, confianza en ti, Señor, de que estás siempre a nuestro lado, y que si acudimos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú nos fortaleces y tú nos ayudas, Señor, en el peor momento en el que nos encontremos. Gracias, Señor, porque tú nos das ese conocimiento de tu palabra. Padre, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu grande amor, porque nos das oportunidades, Señor, para salir de todo eso malo que hacemos. Gracias, Señor, porque has puesto a nuestro servicio, Señor, la oración, el medio por el cual podemos hablar contigo y comunicarte, Señor, todo lo malo que somos, reconocer, Señor, lo malo que hayamos hecho en ese momento. Gracias por la dirección de tu Santo Espíritu, porque Él también, Señor, nos guía. Él sufre, Señor, cuando nosotros estamos cometiendo los errores. Perdónanos, Señor, y danos tu paz, danos tu felicidad, Señor. Enséñanos cómo conducirnos sabiamente en esta tierra. Fortalece, Señor, nuestros sentidos para que podamos entender, Padre, lo que no es agradable delante de ti. Sé con todo tu pueblo, Señor. Todos te necesitamos, porque todos, Señor, cometemos errores. Tu palabra también lo confiesa, Señor, que no hay justo ni aun uno. Solo tú, Señor, eres bueno. Solo tú eres amor. Solo tú eres misericordia y justicia. Gracias, Señor, por ese conocimiento. Bendito seas. Gracias por tu perdón. Gracias por el gozo que nos darás de continuar en tu casa, alabando y glorificando tu nombre, sabiendo, Señor, que hemos sido justificados por tu Hijo Jesucristo, a través del cual, Señor, te presentamos todo. Que su nombre sea alabado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Confiados, hermanos, en que Jesús ha escuchado nuestros errores y los ha perdonado. La palabra de Dios dice en el Salmo 130, capítulo 3 y 4, dice así: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Damos gracias a nuestro Dios porque Él perdona todos nuestros errores, hermanos. Ahora es el momento de la bienvenida. Damos pues
pues la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que están aquí presentes y a todos nuestros amados hermanos que en este momento están siguiendo la transmisión. Damos muchas gracias a Dios por sus vidas, damos muchas gracias porque por este medio podemos estar juntos en este momento alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos, hermanos. Ahora vamos a tener la oración de gratitud a Dios por sus bendiciones. Voy a pedir a mi hermano Ezequiel que sea él quien haga esta oración. Oración de gratitud a Dios por sus bendiciones. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por todas sus bendiciones, pero antes quisiera comentar un sentir que traigo aquí en mi corazón de la semana. Leyendo la palabra de Dios, estaba leyendo cuando en el libro de Génesis, creo que es capítulo 47, los últimos capítulos, ya casi para terminar, cuando Jacob da la bendición a sus hijos. Entonces, entre las bendiciones que va dando, le da a los 12 hijos, a José, Efraín, pero hay una bendición que me llama mucho la atención que le da a su hijo Aser, que él hacía pan. Dice, tu pan es que sea el pan más exquisito. Entonces me llama la atención los oficios. Entonces en esta hora yo quiero orar muy especialmente también por los oficios que tienen todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Y vamos a pedirle a Dios para que Él, y darle gracias porque todos los hermanos que tengan un oficio y que lo hayan puesto a la obra del Señor, que reciban esa bendición tan grande. Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque de ti solamente vienen buenas cosas. Te doy gracias por la vida de nuestro pastor, por su ministerio, por nuestros hermanos que participan en la realización del culto, los que dirigen, los que llevan la producción del audio, del video, nuestros hermanos que nos acompañan, hasta nuestros hermanos que con mucho gozo están aquí, miembros de la familia Méndez Chablet. Te doy gracias, Señor. Por todos nuestros hermanos que en sus hogares nos están sintonizando, también por ellos, Señor, te doy gracias. En la semana, Señor, también vi una frase un poco espinosa a mi criterio, Señor, que decía que mucha gente prefiere el micrófono que venir a barrer el templo. Como que me entristeció un poco ese comentario, porque yo sé que dentro de mis hermanos que nos ven, muchos hermanos quisieran venir y estar aquí en el culto y participar, aunque sea repartiendo un volante, aunque sea recibiendo a un hermano y saludándolo. Yo sé, Señor, que esta situación y esta pandemia ha frenado muchas cosas, pero nunca nos va a frenar nuestra fe en Cristo. Señor, te doy gracias por ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor. Y tu palabra dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? O tribulaciones, o hambre, o angustia, o pestes, o coronavirus, o lo alto, o lo bajo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Nada nos puede separar del amor de Dios, porque Dios a los que ha llamado eficazmente, los ha llamado. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Asimismo, Señor, también te quiero pedir por todos mis hermanos que tienen un oficio, ya sea como el gran oficio que tuvo ese carpintero de Nazaret, de carpintería, oficio de albañilería, oficio de hacer pan como lo hacía el hijo de Jacob, era panadero, oficio de costura, oficio de planchaduría, oficio de electricidad, oficio de administración, oficio de computación, tantos oficios que se han desarrollado. Y todos mis hermanos que tienen un oficio que nos están escuchando, Señor, yo te imploro que tú los bendigas, Padre. Te lo ruego y te lo suplico, que bendigas esos oficios, esas manos
esas manos preciosas, Señor, que trabajan todos los días para llevar el pan a sus casas. Bendícelos, Padre Celestial. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Te pido por mi hermano Gonzalo, que está malo, no sé cómo va su rodilla, pero te pido por él. Él es anciano de esta comunidad. Fortalécelo, dale fuerza, Padre. Él ha recibido muchas luchas, muchas batallas. Dale fuerza, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Y te damos gracias porque has mantenido vivo este lugar a pesar de tempestades, a pesar de luchas, a pesar de tantas pruebas. Tu amor, tu palabra ha estado siempre presente, solo por tu gran misericordia. Alabado seas por siempre, Señor. Quédate pues con nosotros y manifiéstate en nuestras vidas. En el amor de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por todas estas bendiciones que hemos recibido de Él. Y vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a tener una lectura bíblica en el Antiguo Testamento, en el Levítico 19. Dice así la palabra de nuestro Dios en Levítico 19, del 1 al 4. La palabra de nuestro Dios dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Ahora vamos a tener la oración pastoral a cargo de nuestro hermano presbítero Aníbal Pérez. Buenos días, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por este tiempo que nos da de poder estar en este lugar. Vamos a tener este tiempo de oración y vamos a orar por algunas necesidades que hay en la vida de la iglesia. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en este 13 de septiembre del año 2020, porque tu gracia ha sido en la vida de cada uno de nosotros y en particular en la vida de la Iglesia Jesús Salvador. Gracias te damos, eterno Dios y Padre nuestro, porque como dice tu palabra, cercano está tu nombre a nosotros. En esta hora queremos ponerte en tus manos soberanas la vida de cada uno de nuestros hermanos que están atravesando tiempos difíciles en lo relacionado a las enfermedades. Hay muchos de nuestros hermanos en diferentes partes de la República que están pasando por situaciones muy difíciles. Algunos han sido contagiados por este virus y ahora se encuentran en algún hospital o en sus casas. Algunos otros están padeciendo algunas otras enfermedades. Por cada uno de ellos y ellas te pedimos, Padre Celestial, que extiendas tu misericordia y tu mano de poder y pueda tu gracia, Señor, ayudar a cada uno de nuestros hermanos a fortalecerse en la fe y en la esperanza a la que un día nos has llamado, Padre Celestial. Pero también te pedimos que conforme a tu propósito eterno, permitas que cada uno de nuestros hermanos se pueda levantar y poner de pie. Ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Caliope, que probablemente pudiese estar atravesando por un cáncer en su cuerpo. Te pedimos, Padre Celestial, que tú tengas misericordia de ella y le permitas, Padre Celestial, la oportunidad de encontrar en ti la paz y la tranquilidad a su corazón. Ponemos en tus manos también la vida de los familiares de nuestra hermana
Sarita Cabrera. Sabemos que muchos de ellos están pasando tiempos difíciles por ansiedad, preocupación y desempleo. Pero te pedimos, Padre Celestial, que tú seas en la vida de cada uno de ellos, que les muestres tu gracia y tu misericordia. De igual manera, Padre Celestial, en tus manos ponemos la vida de los que por tu gracia han podido en este mes de septiembre poder cumplir años de vida, como lo ha sido la vida de la niña Merari, Señor. Te agradecemos por ella, porque ha cumplido un año más de vida, Señor, y creemos que tú has estado con ella, la has bendecido y la has guardado de todos los peligros que pudieran estar alrededor de ella. Gracias también por los 54 años de casado que le has concedido a mi hermano Ezequiel Méndez Córdoba y a su esposa Amara Jiménez. Gracias te damos por cada uno de ellos, pues que vienen a representar un ejemplo, Señor, para nosotros hoy en día como matrimonio que ha podido estar y vivir junto por muchos años. Gracias por la vida de nuestros hermanos. Gracias también por la vida de cada una de las familias de la iglesia. Has mostrado tu fidelidad en la vida de todo tu pueblo al permitirnos a cada familia poder ser librados de esta enfermedad que actualmente nos ha venido aquejando en nuestro mundo. Muchas gracias por las familias que se congregan en este lugar. Desde aquí te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo, que sigas ministrando a las familias, proveyéndoles el trabajo, el sustento, pero sobre todas las cosas, permíteles que sigan creciendo cada día en fe y en gracia para contigo. Gracias, divino Señor, en tus manos ponemos cada una de las necesidades que tu pueblo pudiese estar pasando en su vida. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo estamos pidiendo. Amén. Bien, hermanos, ahora les invito para que allá en sus hogares, y los hermanos que están aquí, podamos hacer una lectura bíblica que se encuentra ya en el libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículos del 1 al 27. Romanos 8, del 1 al 27. Esta lectura la vamos a hacer de manera alternada. La palabra de nuestro Dios dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido del espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nos ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Todos, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Que Dios añada bendiciones a la lectura que hemos hecho de su palabra. Y ahora, hermanos, nos preparamos para escuchar el mensaje del Señor a través de nuestro hermano Aníbal Pérez con el tema ¿Cómo crecer en la vida cristiana? Escuchemos la palabra de nuestro Dios. Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga. Voy a pedirle a mi hermano anciano de iglesia, el hermano Ricardo Molina, que desde su lugar nos haga la oración de iluminación de la meditación de la palabra. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra en esta hora y por la oportunidad, Señor, que das para que tu siervo, el pastor Aníbal Pérez, pueda él hablar, Señor, tu mensaje y que tú lo uses, Señor. Pedimos, Señor, que todos los oyentes y todos los medios en el cual, Señor, este mensaje llegue, sea de bendición, Padre Celestial. Guíanos y enséñanos cada día lo que tenemos que aprender para enfrentar en este mundo en el cual, Señor, hay tanta confusión y hay tanto pecado y hay tanta maldad. Te pedimos, Señor, que la creación, como dice tu palabra, la creación misma gime para que ya, Señor, seamos liberados de esa esclavitud del pecado y de la situación, Señor, que nos acoge. Bendice, Señor, al pastor, dale palabras en esta hora y a todos los oyentes que sean glorificados. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo en este culto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Les invito ahora a escuchar la palabra del Señor
en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Voy a leer esta porción de la Escritura en la traducción en lenguaje actual. 2 de Pedro 3:18 dice así: mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesús ahora y siempre. Amén. Una vez más dice: mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén. Bien, nuestro tema de hoy lo hemos titulado ¿Cómo crecer en la vida cristiana? Es una pregunta que probablemente muchos de ustedes se lo han hecho en alguna ocasión. ¿Cómo crecer en la vida cristiana? El Nuevo Testamento usa varias metáforas para ilustrar el crecimiento del cristiano y de la cristiana. Veamos cómo explica la distinción entre la justificación y la santificación del cristiano. La justificación describe la posición de aceptación ante Dios, justificación que nos viene de Dios mismo cuando confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. La justificación no es algo que nosotros alcancemos por nuestras propias capacidades. La justificación es algo que nos viene directamente de Dios. De modo que el juez divino, que en este caso es Dios, por cuanto su Hijo ha llevado sobre sí nuestros pecados y la condenación, nos justifica declarándonos justos en su presencia. Romanos capítulo 8, versículo 1 declara lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, a través de este pasaje de Romanos 8:1, deja muy claro que no hay ninguna condenación para los que ahora están en Cristo Jesús. La santificación, por otra parte, describe el proceso por medio del cual los cristianos y las cristianas ya justificados son transformados a la imagen de Cristo. Cuando Dios nos justifica, nos declara justos por la muerte de Cristo a favor de todos nosotros. Cuando nos santifica, nos hace justos por medio del poder de su Espíritu Santo que opera en la vida de cada uno de los que Dios ha llamado a través de Cristo. Es pues así que la justificación tiene que ver con la posición externa de aceptación ante Dios. La santificación tiene que ver con nuestro crecimiento interior que produce la santidad de nuestro carácter en la vida de todo creyente. Bien, ahora veamos cómo crecer entonces en la vida cristiana. Primero veamos que para ello se tiene que nacer de nuevo. El Nuevo Testamento nos dice que cuando Jesucristo se convierte en nuestro Salvador y en nuestro Señor, no solo somos justificados, sino también regenerados, o sea que hemos nacido de nuevo. La justificación y la regeneración se dan juntas cuando somos unidos a Cristo por la fe. Seamos o no conscientes de lo que está ocurriendo, la santificación y el crecimiento, por otro lado, llevan tiempo. A diferencia, mis amados hermanos, de la justificación, la santificación es un proceso en la vida de todo creyente. La santificación lleva todo un proceso. Hay muchos hombres y mujeres en las iglesias de hoy que nunca han crecido en su vida cristiana. Es triste mencionarlo, pero es la realidad que en la vida de muchas iglesias evangélicas
hoy en día, tanto hay hombres como hay mujeres que nunca han desarrollado un crecimiento en su vida cristiana. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1, Pablo les da un nombre a los cristianos que no han crecido, diciendo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo está describiendo a esos creyentes o a esos cristianos que nunca han crecido en su vida cristiana. Los identifica como carnales y como niños en Cristo, porque no han adquirido una madurez en su vida cristiana. Sin embargo, el deseo de Pablo, según Colosenses capítulo 1, versículo 28, es de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. De igual manera, el deseo nuestro es presentar a todo hombre, a toda mujer, no como carnales, no como niños en Cristo, sino como el apóstol Pablo, presentarlos perfectos en Cristo Jesús, hombre y mujer. Al final de cuentas, la Escritura tiene como propósito que el hombre vaya adquiriendo madurez, vaya adquiriendo, como dice la carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, en una de esas cartas donde dice que el propósito de la Escritura es que el hombre de Dios, que la mujer de Dios sea perfecto en todo, capaz y preparado para toda obra buena. El unirnos entonces a una iglesia es un paso importante para todos, especialmente si lo entendemos como un nuevo comienzo antes que un fin en sí mismo. Las áreas en las que uno debe crecer las menciona en particular el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento expresa con mucha precisión las áreas en las que esperan que se manifieste el crecimiento en la vida de un hombre y de una mujer que ha entregado su vida a Cristo. En primer lugar, el cristiano debe crecer en fe. ¿Qué es la fe, amados hermanos? La fe es confianza. Los cristianos son creyentes porque han puesto su confianza en Jesucristo como su Salvador y porque toman a Dios al pie de la letra y confían en sus promesas. Este es el primer aspecto o la primera área en la que cada uno de nosotros debe aprender a crecer. Debemos aprender a crecer en la fe. Esto demuestra por qué la fe, si bien va más allá de la razón, nunca está en contra de la razón. Lo razonable de la confianza depende de la confiabilidad de la persona en la que usted y yo confiamos, que es Dios. Y no hay persona más confiable en este mundo que el Dios que se ha revelado a través de Cristo. La fe no es algo estático, mis amados hermanos. Sin embargo, debe ser vivida y debe crecer en la vida de todo hombre y mujer. A medida que vamos leyendo la Biblia y meditamos en confiabilidad del carácter de Dios, nuestra fe va acrecentándose cada día. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El apóstol Pablo resalta este aspecto de la acrecentada fe que los creyentes de Tesalónica habían desarrollado. Elogia y saca a relucir que los creyentes en Tesalónica
son hermanos que van creciendo en fe y van creciendo en amor. La palabra del Señor entonces destaca que el creyente debe crecer en fe. Si no estás creciendo en fe, entonces tenemos que hacer algo al respecto. Otra área en la que debemos crecer como creyentes en el Señor es crecer en amor. Jesús resumió la ley de Dios reuniendo dos mandamientos del Antiguo Testamento que los podemos encontrar en Levítico capítulo 19, versículo 18, Deuteronomio 6, versículo 5 y Marcos capítulo 12, 28 al 31. En estos pasajes, nuestro Señor Jesucristo resumió la ley de Dios uniendo dos mandamientos que se hablan en el Antiguo Testamento: amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. El apóstol Pablo declaró en Romanos capítulo 13, versículo 10 lo siguiente: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En consecuencia, si la palabra de Dios me está diciendo que debo amar tanto a Dios como a mi prójimo, debo procurar como hijo de Dios crecer en amor. Tal como lo dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. La razón de que esto sea así es que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 12 y versículo 19 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? El amor es de Dios. Todo aquel que ama, escuche bien, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta palabra de Primera de Juan, capítulo 4, describe muy bien la razón por la que debemos crecer en amor, describe muy bien la razón del por qué debemos amar a Dios y del por qué debemos amar a nuestro prójimo. No es una opción tanto el crecer en amor, amar a Dios y amar al prójimo. Es una orden que viene de parte de Dios en la que el cristiano debe crecer cada día en esta área. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 10, Pablo exhorta a los cristianos de Filipos diciendo: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismo habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia de Tesalónica, no les está recordando acerca del amor, puesto que al escribir esta parte de la Escritura, él puntualiza diciendo
que la iglesia tiene conocimiento del amor, puesto que lo aprendió de Dios, pero sí les recuerda y les exhorta a que crezcan en el amor que han aprendido de Dios y que están desarrollando en sus vidas. Esto es algo muy importante, iglesia del Señor. Crecer en amor es muy importante. Viene a mi memoria lo que la palabra del Señor dice, que el amor cubre multitud de pecados. Así que cuando una iglesia aprende a crecer en fe y en amor, muchos de nuestros problemas pueden ser solucionados. Muchos de nuestros conflictos, que a veces es por falta de amor, pueden ser solucionados. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12, una vez más el apóstol Pablo dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El apóstol se pone como ejemplo para que la iglesia de Tesalónica también crezca en amor para con todos los hermanos. Así nosotros también, iglesia del Señor, hoy más que nunca debemos crecer en amor. Otro aspecto o área en la que debemos crecer en nuestra vida cristiana es el conocimiento. Cuando el corazón está lleno, pero la cabeza está vacía, se despiertan peligrosos fanatismos como hoy en día. Hay muchos que se levantan argumentando que son apóstoles, profetas, y lo que acabo de mencionar, cuando el corazón está lleno pero la cabeza está vacía, es cuando se despiertan peligrosos fanatismos. Pablo les escribió a los creyentes de Corinto en 1 Corintios 14:20 las siguientes palabras: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aquí Pablo nos exhorta y nos enseña a ser, sí, niños, pero en cuanto a la malicia, pero maduros, expertos en cuanto a nuestra forma de pensar y actuar como hijos de Dios. Lamentablemente lo que Pablo enseña en 1 Corintios 14:20, muchos sí lo aplicamos, pero a la inversa. Somos maduros, pero para la malicia, y niños en nuestra manera de pensar. Y no ese es el mensaje de Pablo. Es preciso que recordemos que el concepto hebreo del conocimiento nunca era puramente intelectual. Se extendía más allá del entendimiento hasta alcanzar la experiencia como hijo de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 8, Pablo se refiere al incomparable valor de conocer a Cristo Jesús y lo que Pablo desea para sí mismo. En Colosenses 1:10, ora para que los creyentes de Colosas continuamente también crezcan en el conocimiento de Dios. El apóstol Pedro, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No podemos quedarnos hasta donde estamos ahora. Tenemos que seguir creciendo en nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de las Escrituras, a través de otros medios. En Filipenses, entonces, 3:8, Pablo nos exhorta a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. De igual manera, citando al apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 3:18, que ya mencionamos, también nos exhorta a seguir creciendo
en la gracia y en el conocimiento de Jesús. La cuarta área en la que debemos crecer como hijos de Dios es crecer en santidad. En Levítico capítulo 19, los primeros 4 versículos que ya se dio lectura en el transcurso de la liturgia de este día, Dios a través de Moisés nos convoca, nos llama a ser santo como Él es santo. La santidad es un distintivo que se debe evidenciar en la vida de todo hijo de Dios. La santidad no tiene que ser una opción. La santidad es algo que distingue a los hijos de Dios, al pueblo de Dios hoy en día. Crecer en santidad es algo que se denomina también santificación. En 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, Pablo nos ofrece una maravillosa afirmación sumamente ilustrativa sobre el tema de la santidad. Este pasaje dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gracia del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De este versículo podemos aprender por lo menos 4 lecciones vitales a partir de este versículo de 2 de Corintios 3:18. Primero, la santidad consiste en asemejarnos a Cristo, y la santificación es el procedimiento que consiste en ser transformados cada día. Amados hermanos, cuando venimos a Cristo por su gracia, no podemos quedarnos como venimos. Tiene que haber una transformación. De lo contrario, en la vida del hombre o la mujer, si no se experimenta esta transformación de la que el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios 3:18, tenemos que sospechar que algo anda mal en nuestra vida. Si no estamos siendo cambiados, si no estamos siendo transformados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comportarnos, en muchas otras formas de nuestra vida, entonces tenemos que sospechar que algo está mal. La santificación tiene que ser evidente en la vida. Segundo, la santificación es un proceso gradual. Si bien es cierto que algunos hábitos malos desaparecen de manera instantánea cuando usted y yo venimos a Cristo, no obstante, no nos volvemos maduros en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, se nos estimula a seguir progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, como dice 1 de Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es cierto, amados hermanos, que no somos transformados de la noche a la mañana. Gradualmente vamos asumiendo conceptos y principios que la palabra de Dios nos señala. Pero la Biblia también constantemente nos exhorta a vivir de acuerdo a como Dios le agrada. Prueba de ellos es 1 de Tesalonicenses 4:1. No tenemos que vivir toda una vida viviendo en una vida espiritualmente enana, por así decirlo. Otro aspecto que encontramos en este pasaje de 2 de Corintios 3:18 es que la santidad es obra del Espíritu Santo. Por consiguiente, el secreto de la santificación no está en luchar para vivir como Cristo
sino en que Cristo se presenta por medio de su Espíritu para vivir en nosotros. Viene a mi memoria lo que leí en algún momento en el libro del doctor Jerry Cross, cuando dice que la vida cristiana se vive de manera sobrenatural, es decir, se vive por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a vivir una vida piadosa, una vida cristiana que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Por ello, el carácter cristiano no se logra mediante la adquisición de virtudes desde afuera, sino mediante la expresión de la vida de Cristo desde adentro. Por ello, mis amados hermanos, es importante, como dijera el apóstol Pablo en el pasaje que leímos de Romanos capítulo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero los que viven guiados por el Espíritu de Dios, estos sí agradan a Dios, porque la carne y el Espíritu se oponen. De tal manera entonces que nosotros debemos vivir por el Espíritu de Dios. Cuarto y último de lo que aprendemos de este pasaje de 2 de Corintios es: nuestra parte consiste en contemplar con rostro descubierto la gloria del Señor, y no solamente contemplarla, sino reflejarla en nuestras vidas. Y dado que es en las Escrituras donde se revela con mayor claridad su gloria, debemos buscarle allí con el fin de ofrecerle nuestra oración. Amados hermanos, concluyo la meditación de la palabra con lo siguiente: si estás por vincularte a la iglesia o lo has hecho recientemente, quiero animarte, amado hermano, amada hermana, a tomar en serio dichas condiciones que mencionamos. Crece en fe, crece en amor, crece en tu santificación para con el Señor. No te conformes con una vida cristiana estática o en el peor de los casos con ser solamente espectador. Tienes que salir al fuego y jugar con todos aquellos que han aprendido a crecer en su vida cristiana. Toma la decisión de crecer en la fe, en amor, en conocimiento y en santidad. Sé disciplinado en la búsqueda de Dios de manera diaria por medio de la lectura de la Biblia y la oración, y dedícate decididamente a participar en la vida, el culto, la comunión y el testimonio de tu iglesia a la cual te has adherido. Estas cosas te alentarán y te fortalecerán grandemente, y tu crecimiento espiritual será algo natural y continuo en tu vida personal. De lo contrario, si no lo haces, tu vida cristiana será estática y no crecerás, sino que quedarás como probablemente muchos han quedado por no trabajar en sus vidas en las áreas que hemos mencionado en este día. Que el Señor te bendiga y te ayude a crecer cada día en tu vida cristiana. Damos gracias a nuestro Dios, hermanos, por esta meditación que hemos tenido. Voy a invitarles para que inclinen sus rostros y oremos a nuestro Dios, pidiendo que Él confirme esto en nuestros corazones. Te alabamos y te glorificamos una vez más, eterno Dios, porque en este día has tenido a bien proveernos, Señor, del alimento espiritual. Gracias te doy por la vida de tu siervo. Gracias por el mensaje que has enviado a tu pueblo a través de él. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en su vida, le sigas dando entendimiento, sabiduría, paciencia, Señor, para seguir guiando a tu pueblo. Y a nosotros, Señor, danos también retención
para que lo que hemos escuchado en esta hora permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón, y cuando tú así lo quieras, Señor, podamos compartirlo con los hijos y con aquellos que no han creído todavía en tu palabra, a través del cual, Señor, tú también tocarás sus corazones y nuestras palabras penetrarán en su mente y en su corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como respuesta también de gratitud a la palabra del Señor, vamos a entonar con mucho gozo el himno 542. Para honra y gloria de nuestro Dios, hermanos, haciendo esta alabanza, y ahora nos preparamos para presentar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Repetimos el texto ya conocido. Cada uno dé cuanto propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice la palabra de nuestro Dios allá en 1 Corintios 29.
Primera de Corintios 29. Perdón, es Primera de Crónicas. Estoy buscando en Corintios. Es Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29, versículos del 11 al 14. Primera de Crónicas 29, versículos del 11 al 14, dice así la palabra del Señor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, una vez más, porque nos has dado la oportunidad de traer delante de ti nuestras ofrendas, lo cual, Señor, hemos decidido en nuestro corazón, porque tú lo has tocado y tú nos has hecho reconocer tu grandeza, tu poder y todo lo que procede de ti, Señor. Las ponemos en tus manos, pidiéndote, Señor, que lo que te hemos dado sea para honra y gloria tuya. Que tú, Señor, lo santifiques, que tú, Señor, lo uses a través de tu siervo, el que los ha de distribuir. Que todo sea, Señor, para honra y gloria tuya y conforme a tu santa y divina voluntad. Bendícela, Señor, y bendice a cada uno de los dadores alegres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora, hermanos, a tener una lectura bíblica más allá en el Salmo 67. La palabra de nuestro Dios, allá en el Salmo 67, versículos 1 y 2, dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Amén. Vamos ahora también a recibir la bendición apostólica a través de nuestro hermano, su siervo, nuestro hermano Aníbal Pérez Sánchez. Damos gracias al Señor, hermanos, porque ya vamos finalizando este tiempo de oración. La palabra del Señor dice en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. Que Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Oramos. Amado Señor, gracias te damos por habernos permitido ofrecerte en este 13 de septiembre del 2020 este culto de adoración a tu nombre. Gracias te damos, Señor, una vez más. Quiero agradecerte por la vida de mis hermanos que en este día conducieron en la liturgia, mi hermana Tamar, mi hermano Carlos. Gracias por la vida de mi hermano Ezequiel, de su hija Cintia, de Esteban. Y gracias también por la vida de mi hermano Ricardo. Gracias por la vida de cada uno de ellos y sus familias. Gracias también una vez más por Elizabeth, por José. Y gracias, Padre Celestial, porque en todo hemos podido ver que tu providencia está con nosotros y nos sigue proveyendo de todas las cosas necesarias para seguir adelante en la obra a la que nos has llamado, Señor. En tus manos ponemos la vida de la Iglesia Jesús Salvador, para que día a día siga creciendo en estas áreas que hoy hemos visto, en la fe, en el amor, en la santidad y en el conocimiento.
Padre Celestial, que seamos una iglesia que no se estanque, aun cuando tengamos que pasar por tiempos difíciles, sino que cada día crezcamos como dice tu palabra, que cada día crezcamos en estas áreas y en muchas otras más, para que lleguemos a ser una iglesia que represente realmente las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Gracias pues, Señor, por los hermanos también que nos han visto en esta hora desde sus hogares. Que la paz de tu Espíritu y el gozo de tu salvación quede en la vida de ellos y en la vida de sus familias. Y concédenos que al salir de este lugar vayamos bajo tu bendición y dirección, pero también con el gozo puesto en el corazón de volvernos a ver por la tarde si así es tu voluntad. Gracias pues, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea en la vida de todos ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos por la tarde a las 18 horas, si así lo permite el Señor. Que pase feliz tarde.